Bueno, muchas gracias. Me paro, así los puedo ver a todos. Les agradezco mucho la invitación y también a las compañeras y los compañeros que me acompañan hoy para, de alguna manera, transmitir brevemente una experiencia que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Como bien decía recién el compañero, yo pertenezco al sindicato La Bancaria. En este momento me toca estar en la Secretaría de Relaciones Intersindicales de la seccional Buenos Aires, un gremio, el gremio que es un gremio a nivel nacional, que compone 53 seccionales de norte a sur de la Argentina, que está conducido por el compañero Sergio Palazzo a nivel nacional. Brevemente, el tema, para hacer algunas reflexiones del tema que a nosotros nos convoca, ¿no? La crisis del neoliberalismo y, bueno, cuál es la mirada nuestra, ¿no? Seguramente vamos a coincidir que en este momento es un momento difícil para la Argentina, para los trabajadores en particular y, bueno, de alguna manera para toda América Latina, ¿no? Porque están gobernando en la Argentina y en América Latina los grupos concentrados de la economía, ¿no? Que en nuestro país vamos a coincidir que tiene su expresión con el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, en ese punto, si bien nosotros coincidimos en el análisis, tenemos que verlo en un marco a nivel general. Sí coincidimos que la mirada de los trabajadores en que toda América Latina se está proyectando, se está implementando el mismo modelo político, económico y social que va en detrimento de la clase trabajadora en particular. Y con respecto a esto, para hacer una breve reseña de cómo estamos ahora y cuál fue la postura de una parte del movimiento obrero y particularmente de la organización a la cual pertenezco, que es la bancaria. Cuando asume el gobierno de Macri, se puede decir que le declara la guerra de alguna manera al movimiento obrero organizado. Y en ese momento las organizaciones sindicales o parte de las organizaciones sindicales, y en eso estaba mi organización, la bancaria, de alguna manera avisoró lo que iba a venir, lo que iba a pasar, que se iba a dar un proceso de precarización del empleo. Y de alguna manera, es decir, cambiar la relación entre capital y el trabajo, y el empleo, nosotros tal cual lo conocemos, que es el empleo que da cierta garantía y da una estabilidad y da derechos a los trabajadores y las trabajadoras, se daba un proceso declinante y que en realidad iba a ser la excepción. Tengamos en cuenta que lo que hace el gobierno de Macri fomenta lo que es el emprendedurismo, ¿no? En detrimento de la relación laboral registrado, es decir, el empleo en forma permanente, que los sindicatos, por supuesto, estamos en primera línea a la cabeza defendiendo ese modelo. En ese momento, incipientemente, lo que hizo la organización, la bancaria, se juntó con otras organizaciones sindicales hermanas que tenían un pensamiento común en cuál es la definición que iba a tener una parte del movimiento obrero en función del modelo de país que se iba a querer, ¿no? Digamos, sobre las definiciones sobre las grandes cuestiones nacionales. Conformaron en ese momento la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras, que es una corriente interna dentro de la Confederación General del Trabajo, una corriente interna de pensamiento, con un pensamiento común sobre cuál es el modelo de país que ve esa parte del movimiento obrero, que se plasmó en ese momento en un documento de 27 puntos, que es nada menos que el programa de gobierno de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras. Después, como todos ustedes saben, el gobierno de Macri lo que hizo es profundizar el ajuste permanente. En ese caso, lo que hicieron los sindicatos es plantearse nuevas estrategias. En un principio, incipientemente, una corriente interna de pensamiento, como le decía, la Corriente Federal de Trabajadores. Ahora, ante estas nuevas estrategias, lo que se dio desde que asumió el gobierno de Macri, seguramente en eso coincidimos, a pesar de que hay un blindaje mediático muy importante, se dieron movilizaciones en toda la Argentina, de norte a sur, a lo largo y a lo ancho del país, tanto, digamos, de movimientos sociales, del movimiento obrero, de conflictos por reivindicaciones salariales, de derechos, por despidos, toma de fábricas, acampe, como fue en el caso nuestro del sindicato, que arrancamos con un acampe, apenas asumió el gobierno de Macri, de 65 días por despidos nada menos que en el Banco Central de la República Argentina. En ese punto, ante el avance permanente de la profundización del plan de ajuste del gobierno de Macri, que básicamente se basa en un modelo de especulación financiera basado en el endeudamiento externo como un mecanismo de control que va en detrimento
particularmente del salario argentino. En ese punto, lo que sí sucedió con posterioridad, un hecho que es muy importante para la fila del movimiento obrero, que lo que se conformó en ese momento, ante, digamos, la respuesta ante el plan de ajuste de Macri, fue la conformación del Frente Sindical para el Modelo Nacional, que se hizo en el 2018, por supuesto, fuimos con movilizaciones, como les decía, y digamos, esto en aumento, bueno, ¿se escucha bien ahí? Al implementar el programa de ajuste, lo que se hizo es conformar el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que le da la respuesta política al movimiento obrero sobre, no solamente sobre la situación que se tiene en la actualidad, sobre el análisis, sino cuál es la salida. Y lo que generaron en ese momento muchas organizaciones sindicales, más de 80 y unas 70 regionales, para que ustedes tengan una idea, es un documento donde sacaron una declaración plenaria que dijeron que la patria estaba en peligro y que lo que había que hacer era cambiar el modelo económico. Entre ellos no solamente diciendo cuál es el análisis de la situación, sino cómo salir. ¿Qué quiere decir esto? Con un programa claro. ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el norte? ¿Cómo ve el movimiento obrero la salida política a este desastre que está sufriendo la Argentina? ¿En qué? Paritarias libres, para que tengan un ejemplo, paritarias libres, no a la reforma laboral, derogar la reforma previsional que implementaron anteriormente, retrotraer el tema de las tarifas, revisar, por ejemplo, la deuda, además también obligar a que el tema de las divisas ingresen al país y que, digamos, que tengan que ver con el tema de los granos que queden en el país y que no estén afuera como se hace actualmente, entre otros puntos. Y dos puntos principales que tenían que ver con digamos, pedirle a la CGT que conforme un confederal, que llame a un confederal y a un plan de lucha, que el movimiento obrero en su conjunto se expida para combatir a un gobierno neoliberal. Y como esto, para cambiar el modelo económico, sabemos que lo que tenemos que hacer es cambiar la política, y para cambiar esa política lo que hay que hacer es cambiar el gobierno. En el sistema democrático como nosotros tenemos, es necesario dirimirlo en elecciones. Entonces el Frente Sindical para el Modelo Nacional lo que hizo en ese momento se expidió diciendo: hay que conformar, hay que construir un gran Frente Patriótico Nacional que incluya a todos para poder derrotar en las urnas a este gobierno oligárquico, este gobierno neoliberal que gobierna para una minoría privilegiada en detrimento de las grandes mayorías. Con posterioridad, lo que hizo este frente, que una vez que está consolidado y dice el norte claro hacia dónde ir, nosotros tenemos la particularidad en bancarios, el orgullo de que ser parte de la conducción de ese frente, porque está básicamente, hay muchas organizaciones, todas importantes, pero digamos, básicamente en la conducción está el sindicato bancario, ESMATA y camionero, ¿no? Con muchas regionales del país y con muchas otras organizaciones sindicales. Ustedes saben que el día 30 de abril lo que se llamó es a un paro general, a un paro digamos, del Frente Sindical para el Modelo Nacional. No adhirió todo el movimiento obrero, pero sí muchas regionales y gran parte del sindicalismo que conforma este Frente Sindical para el Modelo Nacional. Y además que tuvo dos particularidades, que creo que en general esto no se dijo por los medios, que tuvo un consenso y un apoyo, y acompañaron también movimientos sociales, acompañaron las dos CTA en el marco de unidad, y además que a nivel internacional, porque a nosotros nos mira el mundo, no podemos mirar las relaciones del trabajo, lo que nos sucede aquí, de una manera aislada de lo que pasa en el mundo. Dos centrales, la CSI y la CSA, que es la Central Sindical Internacional y la Central Sindical de las Américas, se expidieron avalando a favor del paro del día 30 de abril que convocó el Frente Sindical para el Modelo Nacional. Y como es de público conocimiento, el día 29 hubo otro paro, el paro general, ¿no? El paro general convocado sí por la CGT, que por supuesto el Frente, mi organización y todo lo que conformamos, apoyamos, adherimos, ¿no? Muchos van a decir, quizás puede ser de alguna manera tardía, pero en buena hora el movimiento obrero salió en su conjunto y nosotros apoyamos porque tenemos bien en claro cuál es el enemigo. Y el enemigo para nosotros hoy, el enemigo para el pueblo argentino y para el movimiento obrero, es este gobierno que gobierna por una minoría privilegiada. Tenemos que poner en valor, tenemos en claro que, y el programa de la Corriente, y en ese sentido también el programa del Frente Sindical para el Modelo Nacional, hablan en el mismo sentido.
un modelo especulativo o un modelo de desarrollo productivo. Lo que nosotros queremos, y el programa lo que establece, es un modelo de desarrollo productivo que resuelve los grandes problemas de los trabajadores y de la Argentina, ¿no? Porque además tenemos que nosotros pensarnos e insertarnos de alguna manera en el plano local y en el plano internacional. Y en esto sí me quería detener en dos cosas, ¿no? También como para ir cerrando y dar la palabra. El día 29, y que esto creo que es una fecha que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El día 29, además de ser el paro general decretado por la Confederación General del Trabajo y que adherimos la gran mayoría, como les decía, o todos del campo popular, se cumplieron 50 años de lo que fue el Cordobazo. Y para nosotros, si bien en la Argentina hay muchas fechas que son importantes, esa fecha es muy particular porque fue una pueblada donde ahí se da claro, digamos, del alcance de la unidad. Porque el movimiento obrero tiene en claro algo, que para combatir a un gobierno oligárquico, un gobierno neoliberal, a un gobierno que gobierna para una minoría privilegiada, se necesita unidad del movimiento obrero y del campo popular. Y el Cordobazo es un ejemplo de eso. Hay una experiencia política que lo indica. El Cordobazo fue una pueblada, una unión entre estudiantes, y hoy estamos acá nada menos que en la universidad junto a ustedes, entre estudiantes y trabajadores, que ellos, y trabajadoras por supuesto, que lo que hicieron es cambiar la historia, porque le torcieron el brazo nada menos que a una dictadura militar, a la dictadura de Onganía. O sea que ahí nosotros vemos cuál es el alcance de la unidad. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta ese tipo de manifestaciones, ese tipo de hechos históricos que cambiaron la historia, donde se da una experiencia política que, digamos, a la oligarquía se le puede torcer el brazo y se puede romper estos ciclos y contraciclos que atraviesan la República Argentina. O sea, no es cualquier fecha. Y con respecto a esto, esto es en el plano local. Pero recién les mencionaba lo que es el plano internacional, que el mundo ha mirado a la Argentina de lo que fue el paro del Frente Sindical para el Modelo Nacional. Y están mirando a la Argentina porque saben que acá, en el marco que ya estamos en una coyuntura electoral, tenemos las condiciones para poder revertir estos ciclos y contraciclos que se dan en América Latina. Para que ustedes tengan una idea, quería darles un pequeño ejemplo que lo vi la semana pasada. Mi organización, como les decía, es una representación nacional. El compañero Sergio Palazzo dirige el sindicato bancario a nivel nacional. Pero mi organización trabaja en el plano local, pero también trabaja en el plano internacional, como muchas otras organizaciones hermanas. Y mi organización está afiliada a una internacional que se llama UNI, que es un sindicato de servicios que nuclea en este caso toda América Latina. Y el compañero Sergio Palazzo es el presidente del sector de UNI América Finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una representación local de los trabajadores y las trabajadoras del sistema financiero, pero también tiene una representación a nivel regional de todos los trabajadores del sector financiero de América Latina que están afiliados a esa internacional. Y la semana pasada tuve la oportunidad de estar en un pueblo hermano, en el pueblo de Colombia, donde participé de 2 asambleas. La asamblea, nosotros acá le llamamos congreso y allá le llaman asamblea, es el órgano más importante que se reúne el sindicato una vez al año y da, digamos, digamos, el proyecto político de cuál es, para que tengan una idea, qué es lo que va a acontecer en este año y dar cuentas de lo que sucedió, por supuesto marcado en un contexto general. Y lo que sí pude ver, que el sindicalismo internacional está discutiendo lo mismo, está discutiendo también la unidad del movimiento obrero, y lo que está visorando es que en toda América Latina se está dando el mismo plan económico, exactamente igual, que tenemos el mismo enemigo, los grupos diversificados de la oligarquía que están vinculados al imperio y al poder financiero internacional. Si bien cada país de América Latina tiene una particularidad, lo que rige común es el mismo modelo económico. La coincidencia en ese caso, ellos tienen implementado por el gobierno nacional el Plan Nacional de Desarrollo, que es un programa de ajuste que impacta directamente en lo que es la estructura ocupacional. Y acá en Argentina, en comparación con el gobierno de Macri, lo que se da también es un ajuste permanente. Es decir, se da exactamente el mismo proceso. ¿Qué es lo que se está entendiendo? Es que se necesita la unidad tanto en el plano local
como también en el plano internacional, ¿no? Digamos, es el mismo objetivo común. Digamos, nosotros a veces pensamos que lo que nos pasa en Argentina es solamente un proceso de aquí, no es un proceso de toda América Latina. Y en ese sentido, lo que sí quería terminar de alguna manera, con algunas reflexiones, ¿no? El gobierno nacional a nosotros nos dice que no tenemos otra alternativa, que no hay salida, que somos pobres, que nos tenemos que someter al poder financiero internacional y que no hay otra salida. Ahora, eso nosotros sabemos que es mentira. Argentina no es un país pobre. Lo que tenemos es un problema de la distribución del ingreso. Ahora, si bien nosotros tenemos una dificultad, porque nos ganaron una elección y tenemos un avance de las fuerzas conservadoras, que en eso coincidimos en Argentina y en toda América Latina, que se traduce en el recorte de derechos, el poder concentrado de la Argentina, que hoy tiene su expresión con Macri, también está en dificultades. Porque tiene un proyecto político que no lo puede sostener en el tiempo. No lo puede sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque es un modelo económico que excluye a por lo menos 20 millones de personas que habitan en la República Argentina. Entonces tienen dificultades. Ahora, nosotros tenemos una ventaja superadora. Creo que unas cuantas que con esto quería terminar. Y para tener una reflexión en este sentido, y que por lo menos parte del movimiento obrero lo vemos de esa manera. La ventaja, nosotros somos mayoría, y lo que está sucediendo en este momento en la Argentina y en América Latina, nosotros ya lo conocemos, ya sabemos, ya conocemos a este enemigo, y hay una experiencia política y una experiencia histórica que sabemos el cómo derrotarlo. Sabemos. Por supuesto, vamos a coincidir es que ellos, de alguna manera, las estrategias, digamos, han aprendido, ¿no? Y utilizan nuevas estrategias. Pero nosotros sabemos cómo combatirlo. Ellos tienen un proyecto político de corto plazo. Nosotros tenemos un proyecto político de largo plazo. Porque nosotros somos el motor y la transformación y la renovación de la Argentina. Porque tenemos un proyecto político tal cual lo indica el Frente Patriótico, tal cual lo indica el Frente Nacional, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, la corriente interna, como le decía, la corriente interna de la CGT, la corriente federal de trabajadores y trabajadoras. Es decir, tenemos en claro que ese proyecto político lo podemos llevar adelante. Y para terminar, lo que les decía es que los trabajadores entendemos que somos mayoría, esto lo vamos a ir en elecciones, por eso nosotros estamos dentro del Frente Sindical para el Modelo Nacional, somos parte de ese Frente Patriótico que va a disputar las elecciones de octubre para derrotar de una vez por todas al gobierno neoliberal que atraviesa la Argentina. Entendemos que es necesario hacer reformas profundas, sabemos que queremos un modelo de desarrollo productivo que ponga en el centro al trabajo, que son necesarias todas las organizaciones, la unidad del movimiento obrero, también la unidad del campo popular, y nosotros estamos transitando esos pasos hacia la unidad. Y para concluir, porque la verdad que uno quisiera decir muchas cosas, entendemos que necesitamos la unidad a nivel local y también la unidad a nivel internacional. Hoy se está hablando de un gran frente opositor, donde se habla de un nuevo contrato social, del cual nosotros estamos de acuerdo y mi organización está de acuerdo en eso. Un nuevo contrato social lo entendemos que sería cambiar las reglas del juego. Para cambiar las reglas del juego lo que se necesita es cambios profundos, estructurales, para evitar de alguna manera estos ciclos y contraciclos que se dan en la República Argentina. Si no, vamos a ganar una elección, es coyuntural, vamos a hacer una unidad que es electoral, pero después en el 2023 podemos volver a perder el gobierno. Y para consolidar los cambios profundos que necesita la Argentina, necesitamos tiempo. El movimiento obrero eso lo tiene más que claro. Para derrotar un gobierno oligárquico, como les decía, necesitamos unidad. Y esas reformas estructurales profundas de fondo
Bueno, uno de los puntos que hemos dicho del movimiento obrero, dijimos, bueno, un cambio de la Constitución para poder evitar, como les decía, estos ciclos y contraciclos. Ahora, en ese nuevo contrato social, el movimiento obrero lo que tiene en claro es que nosotros tenemos que estar sentados en la mesa de esa discusión. Tenemos que ser parte integral las organizaciones sindicales, porque las personas pasan, las organizaciones son las que quedan. Y las organizaciones sindicales deben discutir, tienen la obligación de discutir el modelo de país. Por eso nosotros queremos ganar una elección. No queremos una unidad que sea coyuntural, queremos una unidad en serio, una unidad en la acción para derrotar, pero también para discutir cuál es el modelo de país y cuáles son las reformas profundas, porque esto se puede hacer. Ahora, no es fácil. Nadie dijo que es fácil, pero no es imposible. Al enemigo se lo puede derrotar. Ahora hay una avanzada por parte del campo popular y nosotros, el movimiento obrero, hacemos un aporte en ese sentido, un aporte a la unidad, porque lo que nosotros queremos, digamos, para transformar la Argentina y hacer las reformas profundas, necesitamos la unidad y necesitamos consolidar de alguna manera la justicia social para el pueblo argentino, pero también para tener una integración latinoamericana, para que nunca más nos vuelva a dividir el poder concentrado y vuelva a gobernar la derecha, que viene en detrimento de todos nuestros derechos. Porque como siempre dice mi secretario general, los derechos se conquistan, pero bueno, los derechos se defienden. Nosotros los vamos a defender y vamos a consolidar, digamos, el programa de gobierno que nosotros queremos, porque de alguna manera nosotros somos el cambio, tenemos unas luchas históricas que se ponen en valor, pero tenemos que dejar un sindicalismo y una sociedad y hacer un aporte a la Argentina mejor de lo que nosotros lo hemos encontrado. Y como tenemos vocación de servicio, tenemos voluntad de lucha y fundamentalmente tenemos algo que la derecha nunca va a tener, que es la fuerza de nuestras ideas y la ideología, y contra eso la derecha no nos puede doblegar. En todo caso nos ganan una elección, pero no nos derrotan. Ellos piensan, digamos, que creen en el pensamiento único. Hace poco estuvo, con esto quiero cerrar, estuvo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en la bancaria junto a Palazzo, y decía lo siguiente, que me pareció una genialidad. Nuestra fortaleza está justamente en la diversidad de pensamiento que nosotros tenemos, que es lo que no tiene la derecha. Esa es nuestra fortaleza y creo que hoy se pone en valor. Hay voluntad de lucha y bueno, y esto lo demuestra. Y creo que es fundamental la unidad y el tema del campo popular, las ideas y el movimiento obrero, como fue en el Cordobazo, el movimiento obrero y los estudiantes juntos para derrotar de alguna vez a la oligarquía que gobierna la Argentina. Gracias.